Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no basta al libro de Oseas, el amor, el amor que desafía. Este libro que ha sido para nosotros realmente un parteaguas. Veníamos de aprender tantas cosas en estos tiempos entre varones, desde la sabiduría de Salomón, atravesado por el temple de Job, y creímos que no había más. Y luego nos encontramos con el cantar de los cantares, con ese cantar que en nuestras vidas debía sonar. Pero ahora resulta que el cantar de los cantares simplemente fue el ensayo para aquel momento decisivo para nosotros, donde nos encontraríamos con el amor que desafía. Ese amor que es representado solamente en la persona de nuestro amado Señor. ¿Por qué? Porque fue ese amor con el que Él nos amó. Sin embargo, Dios quería ejemplificar en la vida de un profeta llamado Oseas el amor que él tenía por Israel. Él quería representar en Oseas y Gomer, la prostituta con la que él le pidió casarse, la mujer adúltera con la que pidió casarse, el amor que sentía por Israel, que a pesar de que continuamente fornicaba con los ídolos, Dios le amaba y esperaba que volviese a casa. Y fue así como a Oseas se le dio una de las profecías no solamente más difíciles de llevar, sino más importantes. Y es la que todos nosotros nos sentimos llamados, el que sea nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, la mayor predicación. Y fue así como hemos ido aprendiendo que este amor desafía. Hemos entendido que Dios pide que nuestra familia desafíe. Hemos entendido que nuestros hijos deben ser como esas flechas que se cargan en ese arco que es nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro testimonio. Y que deben ser dirigidos. ¿Hacia dónde? Deben ser dirigidos hacia la obra que el Señor quiere que se haga con ellos. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente esta alegoría que estudiamos la semana pasada es la que está en Zacarías, capítulo 9 y verso 13 que dice, porque empezaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. ¡Wow! Justo esta alegoría que tomamos del libro de Oseas, mientras se lo repite a este profeta, también se lo dice a Zacarías. ¿Por qué? Porque profetas hay muchos, pero palabra inspirada hay una sola fuente, nuestro Padre. Él tiene el claro concepto de que mientras Judá permanece, Efraín será esparcido. Por eso también en este libro se habla de él como Jezreel, como esa siembra que se hace y se dispersa. Pues el Señor lo tiene claro. El Señor sabe que debe tomar a estos hijos en ese arco y apuntar bien a dónde deben ser llevados. ¿Para qué? Para que vayan contra Grecia, que vayan contra el sistema de este mundo. Y ese es nuestro enfoque. Hacia allá estamos nosotros dirigiendo a nuestros hijos, siendo los baluartes que el Señor le han llamado a ser. Y eso como, hermano Lincoln, como lo aprendimos la semana pasada, el consejo de un padre es la dirección que marca la flecha. ¿Sí? Y vimos en el estudio pasado cómo Dios aconsejó a los hijos de Israel, ¿sí? A los hijos de esta mujer adúltera representada en Gomer, que deben dejar las fornicaciones de su madre, las fornicaciones del pueblo, de los reyes de Israel, que no sigan sus propios caminos, porque si no serían castigados igual que ella. Y es por ello que históricamente, ya lo vimos la vez pasada, muchos del norte decidieron responder al llamado del rey Ezequías y del profeta Isaías al volver a su palabra. ¿Sí? Cuando en esta parte maravillosa del estudio se les llamaba Ami, y se les decía Ruama, como el norte le decía al sur, como Efraín le decía a Judá en el sur, ustedes son pueblo, ustedes son compadecidos, ¿sí? Y es exactamente eso lo que vimos la semana pasada, y cómo ellos se volvieron, cómo ese mensaje se hizo carne, y de hecho lo vimos, cómo ellos pudieron volver, y había muchos de las tribus de, por ejemplo, de Aser, otros de Simeón, viviendo en tiempos del Mesías, porque algunos les sirvió esta reprensión de parte del Señor para volver. Sin embargo, hubo hijos de Israel que decidieron no obedecer. Imagínate esto. Decidieron desestimar las palabras de los profetas. Decidieron no escuchar el mensaje, ¿sí? Y es impresionante porque Dios, en vez de realmente olvidarse de este pueblo, el Señor siguió hablando en el verso 6.
del capítulo anterior, de este capítulo, de este estudio anterior, cuando les dijo, aquí yo la rodearé de espinos en su camino y la cercaré con setos, ¿sí? Y tal vez así se arrepiente. Y es por eso que el Señor sigue hablando en este estudio, sigue hablando a este pueblo necio, a este pueblo terco. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy, en este Oseas, en este amor que desafía, quiero darte la bienvenida a este amor, a un amor experimentado en quebranto, un amor que necesitamos comprender como varones de Dios. Hermano Lincoln, me invitan a esta reunión y de lo que usted va a hablar, de lo que Dios ha puesto en su corazón a hablar a través de este estudio, es de que un varón de Dios debe ser un varón con un amor experimentado en quebranto. Exactamente. Así que, sin más, por favor, acompáñame a Oseas capítulo 2 y verso 7 que dice, hablando de Gomer, que se va lejos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y les traje una imagen gráfica para que no lo olviden, pero les traje esta imagen muy gráfica para que no la olviden. Y uno piensa así en este momento cuando los amantes de Gomer se cansaron de ella, cuando tomaron lo que bien les parecía, cuando simplemente la usaron. Entonces en ese momento es cuando ella recapacita y dice, palabra, me levantaré, iré a donde está mi esposo porque qué necesidad tengo de estar aquí, mejor me iba con él. Ahora, ¿qué historia te recuerda esto? ¿Qué historia te recuerda de alguien que despreció al amado, que se fue lejos, que agarró todo lo que él le había dado, los favores, la misericordia, y la malgastó también con sus amantes, con el mundo? Muy bien, exactamente. La historia, la historia del hijo pródigo. Y al igual que Gomer, también él cuando está rodeado de cerdos, dice lo mismo. Mira qué interesante y no casualmente ni coincidentemente, sino diosidentemente. Esta fotografía te animo a que la veas con detalle. ¿Sí? Como el mismo palo donde se está siendo amarrada Gomer como esclavo, prácticamente se mimetiza con el mismo palo que marca donde los cerdos están. Quiero que veas los pies de Gomer porque se terminan volviendo los mismos pies de estos cerdos inmundos. Es que así nos rebaja el pecado. Pero, ¿cuál era el pensamiento de Gomer en este momento de tanta dificultad? Leámoslo juntos. Ella dijo, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ahora veamos lo que dijo el hijo pródigo. Iré y me volveré a mi padre, porque yo aquí muero de hambre. Y en la casa de mi padre, los asalariados, los que trabajan con mi padre, tienen de sobra para comer. Ahora, quiero que veas esta imagen por algún momento. Quiero que veas esta imagen por unos momentos. Muchas veces te quebrantó ver esta imagen, ¿no? Muchas veces dijimos, wow, qué lindo esto. ¿Esto realmente es arrepentimiento? Y quiero ser taxativo en esto, porque el día de hoy quiero invitarles al amor, a este amor que es experimentado en quebranto, ¿sí? Y escribí algo para ustedes, para ser delicado con estas dos historias que han sido parte de nuestra vida. ¿Hay un arrepentimiento genuino en lo que acabo de mostrarles? ¿Sí? Una dice, me volveré porque me iba mejor con mi primer marido. Y el otro dice, tengo hambre y en la casa de mi padre hay comida. ¿Les parece que eso es un arrepentimiento genuino? ¿O simplemente es un probar las consecuencias del pecado? ¿O es simplemente un mero deseo de bienestar personal? ¿Qué opciones piensan ustedes que es? Opción A es un genuino arrepentimiento de parte de los dos, o simplemente es un deseo de bienestar personal. Me iba mejor con mi primer marido, me vuelvo, me iba mejor con mi padre porque en la casa de mi padre hay abundancia. ¿Qué creen ustedes? ¿Será un genuino? Ahí está. ¿Sí? Claro que no es un genuino arrepentimiento, hermano Lincoln. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo sé cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo respondemos luego de ello. La diferencia está para saber si alguien o si hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Está qué hacemos luego de ese momento. ¿Qué quiere decir? Si volvemos a la fornicación después de que pedimos perdón, eso no fue arrepentimiento. Si volvemos a la desobediencia, eso no fue arrepentimiento. Uf. Si tú has dicho y si hemos dicho, yo soy Gomer, Señor, perdóname por haberme vuelto a los ídolos, pero después de eso volvimos nuevamente, eso nunca fue arrepentimiento, fue un mero deseo de bienestar personal que le pasa a cualquiera. Si luego de desobedecer al Padre vuelves a casa y esta vez prometes, y esta vez decimos que nunca más, pero conscientemente volvemos a desobedecer, eso no fue arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sabes qué fue eso? Solo conveniencia pura, solo interés personal. Hermano Lincoln, ¿y acaso Dios no sabe eso? Y eso es lo importante del día de la fecha, que a pesar de ello, ¿sí? ¿Qué hace Oseas? ¿Qué hace el padre del hijo pródigo y qué hace Dios? Nos recibe. Él nos sigue recibiendo, a sabienda muchas veces que ese arrepentimiento, caballeros, no es genuino y que lo más probable es que volvamos a fallar y que una vez y que por y que de una vez, queridos caballeros, nos quede claro que este amor es un amor experimentado en quebranto. Es necesario que entendamos que tanto el amor que le ofrece Oseas, que tanto el amor del Padre, del Hijo pródigo y el amor de nuestro Dios es un amor experimentado en quebranto. Es un amor experimentado en quebranto. Una vez más, una vez más, este libro nos da el verdadero ejemplo de un varón que anhela amar a Dios y que no está esperando garantías. Es un varón que quiere amar a su esposa y no está pidiendo que le firme un pagaré. Un varón que está sirviendo a sus hijos y no está esperando de ellos congratulaciones ni muestras. Es un varón que está dispuesto a amar de verdad, con un amor experimentado en quebranto. ¿Y qué es un amor experimentado en quebranto, familia? Un amor que da, un amor que provee a pesar de que el crédito se lo lleven otros. Hermano Lincoln, no puede ser. O sea, usted no me puede decir hoy día de hoy que Dios me está llamando a mí, como llamó al profeta Oseas, como llamó al padre del hijo pródigo, a que el amor que ofrezcamos sea un amor experimentado en quebranto. Es que no, yo no lo puedo entender. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos dio el ejemplo de un amor experimentado en quebranto, de alguien que está dispuesto a amar, a pesar de que el crédito de ese amor se lo lleve otro? El verso siguiente, Oseas capítulo 2 y verso 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. O sea, vamos al punto literal. ¿Qué hacía Oseas en la fase uno, en la parte A, cuando esta mujer se va? ¿Lo sabes? Exacto, muy bien. Le provee, le alimenta, le sustenta, a pesar de que se alejó. Y Dios fue igual, a pesar de que ellos se alejaron, a pesar de que apostataron, Dios los bendijo. Dios los llenó de riquezas, de agua, los llenó de mosto, de aceite, los llenó de trigos, porque esa es la fase A, esa es la forma A de cómo nuestro Padre busca el arrepentimiento, ¿sí? A través de su misericordia. Él te provee y para que en cierta forma tú puedas decir, mira cuán bueno es Dios, mira cuán bueno es Dios y mira qué malo que soy, me volveré a mi Señor. Hermano Lincoln, pero ¿dónde dice la Biblia que Dios nos guía al arrepentimiento, pero a través de las riquezas que nos da, de benignidad, de bendiciones? ¿Dónde dice eso? Bueno, el apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 2 y verso 4 que dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento. 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, fase 1, parte A. Dios, ¿qué hace para que nosotros nos arrepintamos? ¿Qué pone sobre nosotros? Riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y lo vimos en el ejemplo de la semana pasada. ¿Sí? Y la parte B, ¿cuál es? Pero por tu pureza, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, vas a atesorar para ti mismo juicio de Dios. Es tremendo. Entonces, en la fase 1 de su amor, Él nos colma de riquezas, de su bien, pensando siempre lo mejor. Eso significa benignidad. Dios siempre está pensando lo mejor de ti y lo mejor de mí. ¿Sí? Y a algunos les alcanza para arrepentirse. Sí, estudia ve el estudio pasado. Ve cómo los de la tribu de Aser, de Manasés, decidieron dejar los lugares, sus heredades, para ir a vivir como extranjeros en Judá prácticamente. Y vimos cómo esta mujer de la tribu de Aser permanecía prácticamente todo el día en el templo. ¿Por qué? Porque entendió que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de él. Así es. Pero otros no, hermano. Otros no se van a arrepentir y es por eso que Dios habla a través de la vida de este profeta. Porque así como Gomer, que recibía su provisión del esposo Oseas, ¿qué hacía Gomer? Lo malgastaba con sus amantes adúlteros. Oseas, ¿qué hacía? Iba a la casa del amante de Gomer, una casa terrible, deplorable, ¿sí? Y Oseas, que conocía a este sinvergüenza, a este adúltero, sabía que no podía proveer para ella, porque era un hombre que vivía en la pobreza, en harapos la tenía. Oseas toca la puerta, ¿sí? Quien abre este adúltero, imagínate encontrarse el adúltero y decirle, ¿eres tú el hombre que vive con Gomer? Sí, yo soy Oseas. Ah, tú eres el ex marido, el ese. Sí, y he traído estos alimentos y este dinero. Que no pase hambre, que no pase hambre. No quiero que, que esté mal. No quiero que le falte su trigo, su aceite, su vino. Provéele, aliméntale. Ella no quiere saber nada de mí. Ella se alejó de mí, pero por favor, que no pase hambre. Imagínate que Oseas se iba. ¿Cuál era el pensamiento de este ídolo, de este hombre? Es un tonto, es esto, es lo otro, ¿sí? Imagínate qué decía este hombre. Está loco, Oseas, está loco. ¿Cómo hace esto por esta mujer, que es una adúltera? Y entraba este hombre y le decía a Gomer, mira, te he traído lo que te gusta de comer, tu aceite, tu trigo, tu vino, dinero. ¿Y qué hacía Gomer? ¿A quién le agradecía? A su amante. Y no sabía que era su marido, que era Oseas el que le proveía. Imagínate, exactamente lo mismo pasó con Israel. El Señor les prodigaba bendiciones, aun cuando ellos adoraban ídolos. Imagínate, tú ves ahí a la foto de Oseas y es exactamente la misma foto, es la misma imagen cuando le decía a su esposa que vuelva. Ahora Oseas era la imagen del Señor. Ahora este Oshiach, de donde viene la palabra justamente ya Oshiach, el nombre Yeshua, también prodiga que este pueblo vuelva. Imagínate, fue exactamente lo mismo que pasó con Israel. El Señor los bendecía aun cuando ellos adoraban a los ídolos y no reconocían que era el Señor quien les proveía. ¿Qué hacían ellos? Ofrendaban a Baal. Le daban el crédito a otro Dios. Ahora, yo sé que muchos están pensando, hermano Lincoln, qué desastre de mujer. Qué desastre de mujer Gómez. Qué desastre de nación Israel. Qué desastre las 10 tribus del norte. Pero otros podrían meditar y reflexionar por un momento. Podrían decir, pero ¿no seré yo como Gomer? ¿No seré yo como las tribus del norte? Que sí, tal vez no adoramos un ídolo hecho de manos de hombre, pero tal vez sí adoramos a un ídolo llamado dinero, a un ídolo llamado ego, orgullo. ¿Qué tal
que como Gomer le daba el crédito a sus amantes, que como Israel le daba los créditos a los ídolos, tú y yo le estaremos dando crédito a nuestro propio bienestar por nuestra intelectualidad? ¿Será que nosotros estamos dándole el crédito de nuestro bienestar a nuestro propio intelecto? ¿Le estamos dando el mérito de nuestro bienestar? Ah, es por la fuerza que tengo en mis manos, es porque se me ocurren unas ideas brillantes. ¿Será que también estamos siendo así? No reconocemos que quien nos da el trigo, el vino y el aceite, la fuerza, la vitalidad, quien nos da las ideas, el respirar la vida, es nuestro amado. ¿Sabes qué? Eso también es idolatría, ¿sí? Y eso solo ha provocado un amor experimentado en quebranto en nuestro amado Señor. Eso ha provocado un amor experimentado en quebranto, aún en el mismo Oseas. Y yo les traje una alegoría poética de cómo puede ser posible que el Dios que provee luego no solamente no reciba el crédito que debe merecer, sino que además de eso, irse en contra de su amado, como cuando Oseas quería traerle algo para comer a Gomer y Gomer mismo lo despreciaba y terminó tomando el crédito de esto el amante. ¿Cómo puede ser? Te invito a que reflexionemos por un momento esta alegoría poética. Dios le da al hombre los árboles del bosque, ¿sí? Él le da el hierro que proviene del suelo. Él le da al hombre la capacidad, por ejemplo, para hacer un hacha y los clavos de ese hierro. Le enseña cómo con esa hacha puede hacer vigas, por ejemplo, de madera. Le enseña que puede juntamente unir la madera con ese hierro y hacer un martillo efectivo. ¿Y luego qué hace el hombre? El hombre toma las vigas de madera, toma los clavos y el martillo y ahí clava en la cruz a su Dios. Este Dios que voluntariamente extendió sus brazos muriendo en la cruz para tomar la culpa y la pena del pecado del hombre y crear una nueva relación restaurada entre Dios y el hombre. Imagínate, ¿esto qué es? Es un amor experimentado en quebranto. Pero ahora no te lo quiero decir alegórico, ahora quiero ponerlo en la persona que fue el Oseas que había de venir. Él es el Oseas que cumpliría en todo el mundo, en todas estas ovejas perdidas, ya no solamente con Gomer, sino con todos. Lo que está profetizado en Isaías, capítulo 53 y verso 1 que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así está. Este Oseas, al igual que el Oseas el profeta, es despreciado por su esposa. De hecho, lo sigue diciendo en el verso siguiente, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y así fue. Así fue como lo padeció Oseas, menospreciado por su amada y tomando el crédito de todo por sus amantes. Así fue el Mesías, despreciado, desechado de su esposa, quien debió haberlo reconocido. Y así ha sido el Señor desde siempre, despreciado por su amada. Es que Dios, es que el Mesías ha experimentado este amor experimentado en quebranto. ¿Y sabes qué? Él nos llama a experimentar ese mismo quebrantamiento por amor, por un amor que está dispuesto a dar y a dar sin medida. Hermano Lincoln, ya no me gusta esta película, ya no me gusta la presentación de todo esto. Es que, hermanos, este es un amor que desafía y no es para todos. No es para todos el tomar el llamado de aquel que dijo,
El que me ama, el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Tome su cruz, sí, tome su familia, su relación matrimonial y hágalo a mi manera. Vengan a mí, yo les mostraré el camino que deben seguir. Y a veces este camino es cuesta arriba, sobre las piedras. Es un camino de espinos. Pero ¿sabes qué? Va a tener una gran recompensa. El ser hecho modelo a la imagen de nuestro Mesías. Ok, hermano Lincoln, sustentaste con el Evangelio, sustentaste también con los profetas, estás sustentando también con el Tanaj, de que Dios nos ama de esta manera, ¿sí? Dios nos presenta este amor, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, quiere guiarnos al arrepentimiento por la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, y qué mejor eso que el Mesías. ¿Y qué pasa cuando ese plan no funciona? ¿Qué pasa cuando algunos se arrepienten, pero otros no? Ya está, Dios dice, se acabó, ¿no? Ya está. Este no quiso escuchar. Pero resulta que no, que Dios va a usar el plan B, la fase 2, para guiarte hacia Él. Mira lo que sigue diciendo en Oseas capítulo 2 y verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de la mano. Fase 2. ¿No entendiste por mi provisión, por mi favor, por mi misericordia? Perfecto. ¿No lo entendiste así? Unos sí, otros no. Bueno, me voy con los que no, porque Él es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas, sí, aún por la extraviada. Lo aprendimos en Salmos 138 y verso 8. Yo cumpliré mi propósito en ti. Y la palabra cumplir, ahí es la palabra gamar, de donde viene el nombre Gomer. A pesar de que seas Gomer, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Esta fase 2 dice que Él tiene que quitarnos su provisión. Hermano Lincoln, como la imagen que nos mostró, ¿no? De Gomer y del hijo pródigo. Tal vez no hay un arrepentimiento genuino, pero hace que por lo menos se alejen de ese lugar, ¿sí? Por eso aquí dice, y quitaré mi lana y mi lino. ¿Ustedes se acuerdan qué simboliza la lana y el lino? ¿Sí? La lana es símbolo de la gente común, ¿sí? Que busca una tela funcional que les cubra para el frío. Pero el lino es suave y delicado, es la vestimenta de los reyes. Imagínate esto, naciones y reyes, lana y lino, los padres y los reyes. Entonces, mucha atención con esto, porque dice que él es quien le daba la lana y lino y cubría su desnudez, ¿sí? Ahora, yo te invito a que pienses, el Padre está hablando, nuestro Dios está hablando y dice que Él es quien provee de lana y lino, que Él es quien te viste, quién es el que te cubre para la desnudez. ¿Te acuerdas quién dijo eso también? Exactamente. Lo dijo nuestro amado Señor y Rey en Mateo capítulo 6 y verso 25 que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso siguiente, 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, el rey, el lino, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¡Wow! ¿Les queda duda? ¿Les queda dudas que por eso él dijo, todo lo que escuchan decir de mí, yo lo escuché decir de mi padre? Allí está. Él es quien te da la lana. Él es quien te da el lino. ¿Será que nos estamos preocupando por las cosas materiales de este mundo? Y soy yo el principal a la cabeza, porque soy proveedor de mi hogar. Pero poco a poco he ido entendiendo de que si yo soy el proveedor de mi casa, lo primero que debo proveer es confianza en la palabra de Dios. Y no significa que yo no salga a trabajar, no significa que no me esfuerce, significa que hago todo mi esfuerzo, como si todo dependiera de mí, para que al final todo dependa de Dios. Y esa es nuestra confianza, de saber de que no andamos preocupados, sino ocupados. Como hombres de Dios, el Señor nos llama a dejar la queja,
nos llama a servirle a Él, sirviendo a nuestra esposa y sirviendo a nuestros hijos. Y obviamente debemos trabajar. La palabra dice que aquel que no provee para los de su casa, pues ha negado la fe y es aún peor que un incrédulo. Pero eso no significa que no lo hagamos con la plena confianza de decir, el Señor es quien me provee, el Señor permite, y que todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Qué importante entender y reconocer que quien nos da la lana y el lino es Él. Porque Oseas capítulo 2, este amor experimentado en quebranto, sigue hablando, verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y con dolor debo decirles que esto se cumplió. Fue así como menospreciamos la primogenitura. Fue así como menospreciamos el honor de entender de que no eran las fiestas de Israel, ni qué decir que eran la fiesta de los judíos. Estas fiestas no son de ningún pueblo. Estas fiestas son del Señor e invitó a Israel y a todo el que quiera ser parte de ese pueblo a sus festividades, pero la autoría son del Señor. Y Él decidió dejar de invitarles a sus nuevas lunas, sus días de reposo y a todas sus festividades. ¿Y cómo anduvimos nosotros, amados hermanos? Como lo dice Oseas capítulo 8, allí en las naciones, viviendo de otras festividades, viviendo de viviendo de lo que siempre quisimos, de nuestros propios deleites, viviendo como nos enseñó Jeroboam. Jeroboam enseñó a crear festividades de su propio corazón. Y es así como se creó un año nuevo, donde se idolatra al dios Janos. Ahí está donde viene carnaval, carne a Baal. Ahí viene Halloween, una fiesta a los muertos. Ahí viene Navidad, una fiesta pagana en honor a dioses falsos, cristianizada. Y así fuimos agarrando estas festividades y nos mezclamos en el mundo. Pero cuando se nos habla nuevamente de la palabra de Dios, no nos parece raro escuchar Halloween, carnaval, pero sí nos parece extraño que alguien nos hable de la Pascua, del Pesaj, que nos hablen de Pentecostés, de Shavuot, que nos hablen de Sukkot, de tabernáculos. Hermano Lincoln, es verdad, yo hablo esto a las personas y a mí mismo cuando empecé a estudiar y me parecían cosas tan extrañas, pero no es por ti, porque el Señor lo dijo. Oseas capítulo 8, verso 12, le dice a Efraín, que está disperso, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le escribí, le mostré al Efraín disperso las grandezas de mis mandamientos, de mis festividades, de la oportunidad que tenían de volver a las lunas nuevas, a los días de reposo, a las festividades, y fueron tenidos por cosa extraña. 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Ahí está. Allí está. Fueron exiliados y allá en el exilio son tenidas como cosa extraña, aún para nosotros, aquellos que permanecíamos en Egipto. Sabíamos que estas festividades ni siquiera estaban en la Biblia. Habló de estas festividades paganas, no existían. Y cuando nos hablaban algo que estaba en la Biblia, automáticamente, eso es para los judíos, eso es para otra gente. Estas fueron tenidas como cosa extraña. ¿Y sabes qué provocábamos en el corazón del Padre? Provocábamos a un amor experimentado en quebranto. Oseas capítulo 2 y verso 12 dice, haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Nuevamente, imagínense en esto. Ella, en vez de reconocer que era Dios quien le daba su lana, su lino, su aceite, su vino, quien le daba su gozo, ella decía y decíamos, son mis amantes. Y actualmente es así. Actualmente muchos podríamos decir, es mi inteligencia, es el título
que gané en tal universidad, es la herencia que dejó mi padre, es mi fuerza, es eso son mis amantes, mi orgullo, lo que yo he creado. Dios no me ha dado nada, yo me lo he ganado todo. Como Jacob peleaba con el ángel por el mismo argumento, hasta que el ángel le dijo, basta, hasta que el ángel, hasta que el ángel le hizo experimentar un amor en quebranto y entendió de que su lugar era siendo gobernado por Dios, dándole el crédito a Dios de todo lo que posee. Pero hermano Lincoln, sí hermano, dime, yo he vivido muchas veces esto. He vivido esto de volver a Dios y de que muchas veces se nos predicó un evangelio de la prosperidad y no un evangelio, no un amor de quebranto, no un amor de entender que el discípulo no es mayor que su maestro y que es un honor ser forjados y moldeados. Como dice aquella alabanza de antaño, a otros dales dinero, plata, placer. A mí, moldéame. A mí, trabájame. Dale a los demás riquezas. A mí, enséñame tu Torah. Y cuando se enseña esta prosperidad, cuando estos falsos profetas, cuando estos pastores asalariados, que lo único que les importa es la lana de las ovejas, les enseñan un falso evangelio de la prosperidad, y resulta que vienen a Dios, y cuando vienen a Dios, lo que encuentran es prueba. Lo que encuentran es empezar a ser trabajados en su carácter, entonces lo dejan todo. ¿No me creen? Lo dijo Jeremías capítulo 44, exhortando al pueblo a volverse a Dios. En el verso 17 les dice Jeremías capítulo 44, enseña sobre esto. ¿El contexto cuál es? Jeremías incita a volverse a Dios. Y el pueblo le dice, yo sé que la palabra que ha venido de tu boca es del Señor, pero no la vamos a oír. Este pueblo decidió no oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se les había vendido un evangelio de prosperidad. ¿Y qué pasó cuando este evangelio de prosperidad cayó? Y lo que vieron era ser moldeados a la imagen de Dios, lo dice el verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, no de la tuya, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Díganle en Samiramis, díganle en Astarte, ¿sí? Díganle en Acera, en nuestros días, díganle a la Virgen María, díganle como quiera. La reina del cielo está aquí, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Ahí está, lana, los padres, lino, los reyes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Y en los versos siguientes dicen, pero cuando dejamos de ofrendarle a esta, empezamos a tener males. Nuevamente, Evangelio de la prosperidad. Cuando vemos que Dios quiere quitar de nuestra vida, cuando vemos que Dios quiere arrancar de raíz lo que Él nos sembró, el amor a las riquezas, el amor al dinero, cuando Dios quiere llevarnos a través de una prueba a depender únicamente del Señor, pues entonces le abandonamos. ¿Por qué? Porque no reconocemos que Él es quien da nuestra lana, nuestro lino, nuestro aceite, nuestro vino. Porque reconocemos a nuestro trabajo, a nuestro jefe, al que nos deposita todos los meses como nuestro Señor, como nuestro Rey. ¡Wow! Hermano Lincoln, ¿cuánto me falta ser moldeado? ¿Cuánto me falta experimentar este amor en quebranto? Oseas capítulo 2 y verso 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaban de sus arcillos y de sus joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Imagínatelo decir esto en boca de aquel hombre como Oseas, que con este amor humano amaba a su esposa y le decía, te has olvidado de mí. ¿Y sabes qué le reclama? Le reclama lo que nosotros deberíamos reclamarnos a nosotros mismos. Pon mucha atención, lo vuelvo a decir. Mira un segundo. Dios le reclamaba a Israel lo mismo que se nos reclama a nosotros. Que cuando andamos con los ídolos, cuando andábamos en el mundo, ¿cómo andabas? ¿Cómo estabas
tú cuando estabas, o yo cuando íbamos a una discoteca, a un boliche, a un antro, a un lugar de perdición? No, la mejor ropa, la mejor actitud, ¿sí? Te quedabas hasta de madrugada. A mí no me importaba si me llevaban o me traían, yo veía y cómo llegaba, sin excusas. Y ¿sabes qué? Lo mismo pasa en estos tiempos. Lo mismo, les quise traer una fotografía del culto actualmente a justamente a Baal Amón. Y miren cómo está este culto. ¿Sí? Obviamente sacerdotisas mujeres. Miren ustedes cómo todas tienen zarcillos, cosas de oro, están adornadas totalmente. ¿Sí? ¿Qué hacen estas sacerdotisas elegantes? Ofrendaban a su Dios. ¿Qué ofrendaban? Pues no está de más decirlo. Ofrendaban aún sus propios cuerpos. ¿Sí? Estas eran fiestas donde había pasiones bajas desenfrenadas. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque estamos todos grandes. Entregaban sus cuerpos a actos deplorables. Y así decían que estaban entregándose a su Dios. Imagínate, esto lo hacían hasta a cambio de dinero para ganar más ofrendas para su Dios. Estas mujeres y estos sacerdotes también se entregaban plenamente con sus cuerpos como sacrificios vivos a las cosas malas, perversas, con tal de ganar adeptos para su Dios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos sido cada una de estas mujeres. Cuando estando en el mundo, la mejor ropa, la mejor camisa, el encuentro con los amigos, el mejor trago, la mejor bebida, y ahí estábamos, hasta altas horas de la noche, sin dormir. Pero el Señor nos levanta a orar a las 3 de la mañana. Señor, luego, después. El Señor nos llama a crecer en comunidad. No, no tengo tiempo ahora, yo estudio después solo, y eso nunca llega. Es que somos llamados a ser como seas, pero la verdad es que pintamos para Gomer todo el tiempo. Ahora, yo te quiero invitar a reflexionar esto. El Señor reclama fuertemente a Israel que cuando anda con los ídolos se embellece, pero para él se pone cualquier harapo. Entonces, quiero decirte esta frase que memoricé, que escribí para ti, y es que muchas veces para lo pagano estamos perfumados y arreglados, pero para lo santo, desaliñado e improvisado. Para la calle, la mejor ropa, pero para la casa, cualquier camisa alcanza. O sea, que en el mundo nos invitan a una fiesta y nos vestimos para el mundo. Pero cuando estamos en casa, ¿para quién nos vestimos? Para nuestra esposa. Entonces, con eso yo no estoy diciendo que salgas desarreglado, porque eres testimonio. Y te invito a que veas con nosotros el capítulo 22 de Deuteronomio, verso 5, para que conozcas la vestimenta que agrada a Dios. Te lo voy a pasar en el link después de esto. Pero, ¿para quién nos estamos vistiendo, amados? ¿Será acaso que como ahora el Shabbat no es en una de esas congregaciones multitudinarias, sino que es una cena con tu familia? Y bueno, pues nos ponemos chanclas y nos ponemos cualquier cosa y nos presentamos a la cena. Pues no, amados, el Señor está reclamando de nosotros. ¿Cómo te estás preparando? Cuando ibas a una fiesta al mundo, ¿cómo ibas? ¿Sin excusas? ¿Sin horarios? Y con las mejores galas. Y hoy en día, para una festividad del Señor semanal como el Shabbat, para las fiestas que están viniendo, ¿cómo estás haciendo? ¿Te estás preparando? Porque cuando venía el cantante al concierto, ¿sabes qué? Separabas todo, comprabas los boletos con anticipación, te ponías ropa, estabas listo a gritar y a dejar quedarte sin voz con tal de celebrarlo. ¿Y ahora qué es el Señor? ¿Será que Él nos está haciendo el mismo reclamo? ¿Será acaso que para el Señor lo que tenemos son harapos? ¿Será acaso que para cuando tenemos una cita de trabajo, estamos en el trabajo, nos vestimos excelente para que nos vea nuestra jefa y nuestras compañeras, pero en casa, delante de mi esposa, me pongo cualquier harapo en vez de estar vestido correctamente, mostrándome atractivo a mi esposa y no a otras mujeres? Tal vez es momento de empezar a hacer algunos cambios, de empezar a sacar toda esa ropa harapienta que tenemos en nuestra casa y empezar a vestirnos de gala delante de nuestra esposa y nuestros hijos para que puedan ser de testimonio.
Entonces, amados hermanos, tal vez el Señor es quien nos está exhortando el día de hoy a que cambiemos esta forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hermano Lincoln pregunta. Sí, hermano, te escuchamos. Este juicio cada vez va peor. Ya el Señor le dijo que le va a cortar las vides, le va a cortar todo, va a quedar hecho como matorrales, que va a querer perseguir a sus amantes, no los va a alcanzar. Listo, la va a fulminar, la va a eliminar. Sí, la tiene ahora amarrada como esclava a sus pasiones, a sus ídolos, ¿sí? Lo tiene comiendo del fruto de sus consecuencias, cuidando cerdos con hambre. Va a morir, ¿no? No, claro que no. Si bien el Señor sabe que esa primera parte de ese arrepentimiento no es genuino, que simplemente es cosechar las consecuencias de sus decisiones, y de que una vez más debemos conocer al amor experimentado en quebranto, ahí no termina esta historia, porque Él es fuego consumidor, pero Él también es amor. Él también es un amor impresionante. Verso siguiente, el amor experimentado en quebranto. Verso 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bendito pero, porque cuando la historia ya tenía un final y ese final era algo justo, ¿era justo o no era justo que recibiesen el pago del pecado que es la muerte? Es justo, es totalmente justo, pero Dios decide darle gracia. No está siendo injusto con los demás, solamente está dándole gracia a este pueblo. Algunos dicen, es que, ¿por qué dice la Biblia que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y muchos están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no puede ser posible que haya aborrecido a Esaú. Y esa no es la pregunta. La pregunta no es por qué aborreció a Esaú. La pregunta es, ¿por qué amó a Jacob? ¿Por qué? Porque los dos merecían justamente, la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que el mundo no alcanza a entender y nosotros tampoco. Y es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el juicio de Dios es perfecto. Solo que tú y yo hemos experimentado justicia a través del Mesías, gracia inmerecida. Pero los demás están siendo juzgados correctamente. Este mundo se pierde siguiendo sus propios deseos. Pero para ti y para mí, esta palabra de 4 letras hizo un cambio. Este fue el pero colgado en la cruz. Dice, he aquí yo la atraeré. Esta palabra se entiende como la seduciré. Ya entendí que ella tiene necesidad de mí. Ya entendí que ella va a decir, me volveré a mi marido. Ya entendí que el hijo pródigo va a decir, me volveré a mi padre. Pero sé, dice Dios, que ese arrepentimiento no es genuino. Por tanto, yo no voy a aparecer delante de ella. No, no va a ser inmediato. No, yo la voy a llevar, la voy a guiar. ¿A dónde? Al desierto. La voy a seducir, la voy a enamorar. Le hablaré a su corazón. En el momento donde ella podría sentir mi juicio, donde ella podría sentir el te lo dije, no lo se lo daré. Lo que haré es volverla a enamorar, volverla a seducir. Le hablaré a su corazón para que ya no sea un arrepentimiento por interés, ya no sea un arrepentimiento por favores, sino que sea genuino y que sea por un amor y que sea por amor. Déjeme adivinar, hermano Lincoln, un amor experimentado en quebranto. Sí, hermano, te vuelvo a retar, te vuelvo a desafiar con este amor que desafía. Te vuelvo a pedir a través de la palabra de Dios, quien suena a través de este shofar, a través de este cuerno vacío y sin sentido, de que erradiques de tu vida la palabra te lo dije, que erradiques de tu vida la palabra viste que no era así, y que cuando tu esposa y tus hijos esperen de ti el yo tenía razón, es que yo soy el hombre de la casa, experimentes un amor en quebranto y diga, no, voy a traerlos, voy a seducirlos
y volveré a enamorar a mi esposa. La llevaré al desierto. ¿Qué es el desierto? Pues el desierto es un lugar de intimidad, es un lugar de exilio y dispersión. Sí, también, pero es signo de que no hay nadie más que ellos. También es signo de que están los dos solos. También es eso lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Sabes, hermano, yo me había puesto a meditar esto y es que nuestros padres desobedecieron al Señor. ¿Es verdad? Sí. Y ahora nosotros estamos en el exilio y no tenemos identidad y estamos acá entre las naciones. Y ahora viene Él, nos atrajo, nos seduce y ahora está hablando a nuestro corazón. ¿Y qué nos está diciendo? Que somos hijos, que somos compadecidos, que realmente con amor eterno nos ha amado. Hermano Lincoln pregunta, sí, hermano, ¿cómo sé que Él habló a mi corazón? ¿Cómo sé que en mí se cumplió esta parte profética del libro de Oseas? La pregunta es, ¿has experimentado este amor en quebranto? ¿Te has sentido quebrantado cuando escuchas de este amor? No, no de sus favores, no de sus privilegios. No, eso lo hace el mundo, eso lo hace el Evangelio y la prosperidad. Vas a cualquier iglesia regular y lo vas a encontrar. Yo estoy hablando del amor bíblico, del amor que Él experimentó en quebranto y que nos invita a nosotros a experimentarlo. Porque el máximo amor que Él nos experimentó, el máximo amor que Él nos compartió y que podrás saber tú si esta profecía el día de hoy se ha cumplido en tu vida, es sí, al ver la cruz. ¿Qué experimentas? Cuando escuchamos el mensaje de la cruz, de ese amor experimentado en quebranto, ¿qué provoca en nosotros? Frialdad, queja, para aquellos que vemos quebrantarse, llorar delante de entender de que alguien lo amó. Ay, yo no sé por qué esta gente es así, es emocional, eso está mal, todo tiene que pasar por la razón, por las pruebas. Y yo como médico te puedo decir que muchas veces estuve en ese lugar. O en algún momento Él habló a tu corazón y te sientes desafiado a responder a ese amor. ¿Estás dispuesto a atraer, a seducir, a llevar al desierto, a la intimidad para hablar al corazón de tu esposa y de tus hijos como Él hizo contigo? Es que, hermano, es necesario que nos hagamos estas preguntas. ¿Estaríamos dispuestos a decir sí como Él lo dijo por nosotros? Es que eso es un amor experimentado en quebranto. ¿Estaríamos dispuestos a responder a su amor? Es que eso es un amor experimentado en quebranto. ¿Estaríamos dispuestos a vivir este amor experimentado en quebranto? Pues este es el amor que desafía. Este es el amor al cual el Padre nos está llevando. Y es la invitación que nos hace a ser como Él. Porque muchas veces dijimos, Señor, yo quiero ser como tú. Y levantamos nuestra mano y dijimos, Cristo, Jesús, Yeshua, Dios, Jehová, Yud Heh, Adonai, como tú le hayas llamado. Padre amado, hazme como tú. Pero resulta que el ser como Él es tener un amor experimentado en quebranto. Es un amor que siempre da. Es entender que la verdadera masculinidad es abandonar toda actitud femenina de andar recibiendo de la esposa, de los hijos y de los demás pleitesías que solamente debemos anhelar de nuestro amado Señor. Hermano, este es un amor que desafía, pero quiero decirte que no estás solo y que el Señor quiere acompañarte a través de su palabra a que este desafío al final pueda crear en ti lo que creó en muchos de estos hombres de la Biblia que lo aceptaron. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te invito a que juntos aceptemos este desafío. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.